A ver, empezaremos. ¿Qué hubiese sido de nosotros sin los antibióticos, verdad? Hay tantas infecciones. Entonces, uno de los primeros antibióticos, el primero ha sido la penicilina, que lo ha descubierto. Este señor es Alexander Fleming. Entonces, él, en 1928, ha experimentado y ha visto que con la sustancia de los hongos ha eliminado, ha matado, ha inactivado varias bacterias, ¿no? Y desde esa fecha, desde 1928 hasta ahora, se sigue utilizando bastante. Del 28 al 38, en el 48 ya Brozu es otro médico que ha aislado a la cefalosporina. Entonces vamos a hablar de ambas, tanto las penicilinas como las cefalosporinas. Esta es la estructura química de un beta-lactámico. ¿Por qué se denominan beta-lactámicos? Por esto. Este es el anillo beta-lactámico. Todos estos fármacos, todos estos antibióticos tienen que presentar eso. Por eso es debido a su nombre. Lo que varía va a ser esto. Este es radical. Todo esto que vemos acá. Y este otro. Este es el anillo secundario que tienen la mayoría de los beta-lactámicos. Este anillo secundario. Y lo que varía son acá, en sus carbonos. Entonces, dependiendo qué sustancia o qué elemento químico venga acá o venga acá, va a dar las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas a los beta-lactámicos. Cuál va a ser su modo de absorción, cuál va a ser su distribución y cuál va a ser el espectro con el cual va a actuar contra las bacterias. Entonces es bien importante, pero en realidad todos tienen esto. Por eso se llama beta-lactámico. Por esto. Es un anillo beta-lactámico, lo que está en azul. Antes de pasar al mecanismo de acción, es bueno que nosotros conozcamos algo de lo que es cómo están constituidas las bacterias. En este caso, los gram positivos, los gram negativos no son similares, no son iguales, ¿no? En su estructura, en su pared celular. Ambos sí tienen pared celular. Esta es la pared celular del gram positivo y esta es su membrana. Del gram negativo, vean, es esto, su pared celular, es esto. Eso de acá es su membrana externa, que no lo tiene el gram positivo, y ambos tienen lo que son su membrana plasmática, vean. Por eso es mucho más difícil el espectro de acción frente a los gram negativos por parte de los beta-lactámicos, específicamente las penicilinas, vean, ¿por qué? Porque el ingresar es más dificultoso a este nivel, a nivel de los gram negativos, no así en los gram positivos. Ahora, conociendo eso, vamos a ver, por ejemplo, que esto que está de verde o azul, que ustedes lo ven, ¿sí? Son las capas del peptidoglucano, vean, acá y acá. Acá tiene múltiples, varias formaciones. Acá solamente uno. Ahora bien, esto es lo que le da la dureza. Es lo que le da la dureza a la bacteria. Vean, ahora, lo que le da más, lo que da que la pared sea firme y que no llegue a estallar o que no llegue a ser invadida por los antibióticos y demás virus, es esto, la capa de peptidoglucano, pero específicamente esto, que son enlaces cruzados. Estos son los enlaces cruzados. Eso es lo que mantiene a la bacteria, a la pared celular, que sea firme. Eso. El mecanismo de acción de los beta-lactámicos va a actuar a este nivel, a nivel de los enlaces cruzados. Estos son los enlaces cruzados, ¿verdad? Cuando ingresan los antibióticos, los beta-lactámicos normalmente ingresan por aquí, por estos conductos de purina, purina o por otros conductos para llegar acá. Acá igual, de esta forma, por los conductos. Y van a llegar aquí. Estas son las proteínas de unión a la penicilina, que son bien importantes. Si no existiesen estas, entonces la penicilina no se puede unir y no puede llegar a efectuar su acción. Entonces son de varios tipos. Y la resistencia, aprovecharemos para ver
La resistencia, por ejemplo, de las bacterias está en esto. Cambian por mutación esto para que la penicilina no se pueda adherir a cualquiera de estos. Otro mecanismo de resistencia de las bacterias contra los beta-lactámicos es acá. La mutación o que ya no haya estos conductos, ¿no? Y la tercera son por las beta-lactamasas. Son las esto que ven como Pac-Man, ¿verdad? Son las beta-lactamasas, ¿verdad? Entonces la bacteria produce beta-lactamas más en los gram positivos que los gram negativos, ¿no? Es un medio de defensa de las bacterias. Entonces esto también hacen que muten y hace que la penicilina no cumpla su función. Acá tenemos, vean, este diagrama que es un poquito más grande, cómo realmente va a ser el mecanismo de acción. Los beta-lactámicos, las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenems y el aztreonam van a actuar en similitud a este nivel. Vean. Estos capas de peptidoglucano están constituidos por N-acetilglucosamino y N-acetilmuramínico, ¿sí? Peptidoglucanos, eso es lo que es. El N-acetilmuramínico es el que va a realizar con el otro N-acetilmuramínico los enlaces cruzados. Vean, acá está, es un enlace cruzado, eso que está de negro. Acá hay otro enlace cruzado. ¿Y quién se encarga de hacer los enlaces cruzados que se unan? Es esta enzima, la transpeptidasa. Es la transpeptidasa. Vean, aquí ha unido y aquí tiene que unir. Vean. Ahora, ahí es donde juega un factor fundamental los beta-lactámicos, que vamos a ver enseguida. Acá. Aquí están. Estos, ven ustedes, son los enlaces cruzados. Estos enlaces cruzados están constituidos por aminoácidos. Alanina, glicina, son 5 a 6, ¿sí? Entonces, ¿quién hace que no se realicen los enlaces cruzados? Bueno, trasladamos acá esto. Son los beta-lactámicos. Aquí está la transpeptidasa, aquí ya unido, acá está unido, este que ven como corazón, vamos a suponer que es la transpeptidasa, y este va a encargarse de unir esto, este N-acetilmuramínico con este N-acetilmuramínico. Pero no va a suceder eso, ¿por qué? Porque cuando inyectamos o la persona consume el antibiótico, vean esto, es el beta-lactámico, vean, tiene el anillo beta-lactámico y el anillo secundario, se va a unir ¿a qué? A la enzima transpeptidasa. Y una vez que se una a la enzima transpeptidasa, vean, está unida acá, lo inactiva. Ya no va a haber lo que es el enlace cruzado. Y cuando no hay estos enlaces cruzados, la bacteria se pone frágil, ¿no? Y puede llegar a autorizarse. En síntesis, ¿cuál es el mecanismo de acción? Inhiben la transpeptidación, los enlaces cruzados. ¿Quiénes? La penicilina y las cefalosporinas. Ese es el mecanismo de acción. Ya hemos visto los mecanismos de resistencia que vamos a volverlos a repetir. Entonces, ¿qué son las penicilinas? Tienen esta estructura química. Vean, tiene la beta-lactama y el anillo secundario y esta estructura. Esto que es radical 1 y esto que es radical 2. Esto es lo que cambia y por eso van a tener diferentes nombres. Penicilina benzatínica, penicilina sódica, procaínica, o pueden llamarse también ampicilina, amoxicilina, cloxacilina, porque cambia esto. Y estas cadenas laterales rigen muchas de las características microbiológicas y farmacológicas, lo que les he anticipado. Esto es lo que hace, cómo se va a absorber, cómo va a ser su distribución, cómo va a ser su nivel y cómo va a actuar, sobre qué microorganismo va a actuar. Estas dos cadenas laterales. La mayoría de las penicilinas se pueden dar por vía enteral o por vía parenteral. Algunos son estables en medio ácido, algunos no, por eso enseguida vamos a ver cuáles se tienen que dar, pueden darse con la comida y cuáles hay que esperar 1 hora para darse con las comidas. Ahora, si ustedes han visto, ponemos acá esto, no quiere, bueno,
Las penicilinas no están en miligramos, ¿verdad? No están en miligramos, están en unidades internacionales, Entonces, la unidad internacional, ¿qué es? Es la actividad específica de este antibiótico contenida en 6 microgramos de sal sódica de penicilina G. 0,6 microgramos de penicilina es equivalente a una unidad internacional. Si nosotros sacamos aproximadamente 1 miligramo, es equivalente a 1.660 unidades internacionales, porque las penicilinas vienen en unidades internacionales. Entonces, 1.660 unidades internacionales aproximadamente es igual a 1 miligramo. Esto varía, en algunos textos están como 1.667, otros están 1.670, exacto. Entonces varía un poco, pero aproximadamente es 1.660 en promedio. Y hay penicilinas de 1 millón, 2 millones, hasta de 30 millones, dependiendo cuál tipo, ¿no? La clasificación son estas. La más importante, la bensilpenicilina o penicilina G, benzatínica. Esto normalmente viene de 1.200.000 o de 2.400.000. Se utiliza bastante para lo que era la sífilis y bastante contra gram positivos, contra anaerobios y demás. Normalmente esto es por vía parenteral, intramuscular, y son de acción prolongada. Enseguida vamos a ver. Otro, tenemos la fenoxipenicilina o penicilina B. No se utiliza, tampoco he visto que se dé mucho, pero este sí es el único que se puede dar por vía oral, el tipo de las penicilinas. Tenemos un grupo que son las isoxazolipenicilinas, más comúnmente conocidas penicilinas antiestafilococos. Normalmente las penicilinas no son tan activas, eran activas contra los estafilococos ahora, pero con el pasar del tiempo han tenido muchas resistencias por la penicilina. Entonces ya no son muy activas, pero hay unas que son estas antiestafilococos que aún se siguen utilizando. De estas tres, la cloxacilina, la dicloxacilina y la oxacilina, la que más se utiliza y se debería utilizar es la dicloxacilina porque tiene mejor espectro, es mucho mejor la utilización contra estafilococos. Por ejemplo, una celulitis, alguna herida en la piel. Cuando ustedes tengan heridas en la piel o vean algún paciente que tiene alguna herida en la piel superficial, dérmica, entonces lo más probable es que se infecte, pueda tener una celulitis o alguna infección por Staphylococcus aureus o Staphylococcus epidermidis. Entonces, en ese caso, hay que dar dicloxacilina. Si no tienen cloxacilina. Cada 6 horas se da esto, ¿verdad? Eso es de primera elección. Es que ha habido mucha resistencia. El problema de utilizar antibióticos, muchachos, es que no se puede utilizar al azar o le daré 2 o 3. El problema que se tiene es el crecimiento de la resistencia bacteriana y eso es mucho lío actualmente. De aquí a unos cuantos años, para el 2040, 2050, lo que más se va a gastar es en antibióticos contra aquellas bacterias que son muy, muy resistentes. Y hay algunas bacterias que no van a tener, lamentablemente, ningún antibiótico que les haga efecto, como ahora hay, por ejemplo. Y además, el costo es muy caro. Tenemos las aminopenicilinas, o también nos conocen como penicilinas de espectro ampliado. También vean, toda la conformación química es igual. Lo que cambia son los radicales, acá, especialmente acá. Tenemos 2, la amoxicilina y la ampicilina. Estos 2 medicamentos son de mucha utilidad, son bastante y ampliamente utilizados, la amoxicilina y la ampicilina. Vamos a ver enseguida que se utiliza para todo tipo de infecciones. ¿Por qué se dice que son de espectro ampliado? Enseguida vamos a ver por qué abarcan un poquito más a los gram negativos. Muy bien. Tenemos a las carboxipenicilinas, tenemos a la carbenicilina y la ticarcilina. Estos actúan sobre la pseudomona aeruginosa, por eso se los denomina también sobre pseudomona y sobre proteus.
y las ureidopenicilinas, la piperacilina y la meslocilina, que también actúan sobre las pseudomonas y sobre Klebsiella y disminuyen su acción sobre gram positivo. Pero lo importante es que son sobre pseudomonas. De estos, carbenicilina, ticacilina, piperacilina y meslocilina, el que más efectos, el que de mejor acción o más utilizado ha demostrado ser la piperacilina. Probablemente la carbenicilina y ticacilina ya no se van a utilizar con el tiempo. La piperacilina sí se va a utilizar. En este cuadro lo que yo quiero mostrarles es cómo es la administración. Vamos a pasar a la farmacocinética. Podemos darles penicilinas por vía parenteral, puede ser por vía intramuscular o por vía intravenosa y también por vía oral, que no está acá. Las de vía intramuscular son la penicilina G procaínica y la penicilina G benzatínica. Entonces, estos preparados tienen sustancias especiales, hacen que se inyecten y duren con el tiempo, son de acción prolongada, se pueden inyectar, por ejemplo, la penicilina benzatínica cada semana o cada 2 semanas o cada mes. Su promedio de acción de este duraría, por ejemplo, hasta 26 días, en algunos textos indica, porque va a ir poco a poco de su lugar de distribución, lentamente. Y la penicilina G procaica 24, 48 horas. No tanto tiempo, pero sirve para enfermedades o infecciones respiratorias por vía intramuscular. Estos hay que tener mucho cuidado por darles por vía intravenosa. Hay que tener mucho cuidado porque puede desencadenar algunos efectos adversos. Por vía intravenosa tenemos la penicilina G sódica y la penicilina G potásica por vía intravenosa. Estos pueden absorberse más rápidamente y normalmente se utilizan en pacientes un poco más críticos y que estén hospitalizados. La penicilina G benzatínica es 1.200.000 o 2.400.000, pueden darle cada semana o cada mes. La penicilina G procánica 400.000, 800.000, ¿no? Cada día, cada 2 días, cada 3 días. Ahora, estos se tienen que dar cada 4 o cada 6 horas, dependiendo la gravedad de la infección. Por ejemplo, la penicilina G sódica es la que más se utiliza, viene en frascos así como estos de 30 millones y se dan aproximadamente 4 millones o 6 millones cada 6 horas o cada 4 horas. En terapia intermedia, en terapia intensiva, se dan bastante esto. Son de bastante utilización todas estas penicilinas, al igual que la penicilina G potásica. Ahora, cuando hablamos de penicilina G sódica, tiene sodio. Y nosotros, por ejemplo, si administramos 1 millón o por cada 1.000.000 de unidades de penicilina G sódica, aproximadamente hay 2,3 miliequivalentes de sodio. 2,3 miliequivalentes. Y de penicilina G potásica, aproximadamente por cada 1.000.000 hay 1,7 miliequivalentes de potasio. El valor normal del potasio es de 3,5 a 5, ¿no? Y el de sodio es 130 a 150 miliequivalentes litro. ¿No? Si nosotros administramos grandes cantidades, por ejemplo, 25 millones, al día se puede administrar 24 millones, se puede administrar 20 millones, pero eso fraccionado, ¿no? 6 millones cada 6 horas o 4 millones cada 6 horas. Pero si administramos muy rápido podemos desencadenar algunos efectos. Por ejemplo, con la penicilina G potásica. El potasio tiene acciones ¿a qué nivel? A nivel cardiovascular, a nivel del corazón, ¿no? En el electrocardiograma, por ejemplo, va a haber alteraciones. Y la penicilina G sódica también puede tener algunas alteraciones, ¿no? En los pacientes hipertensos, probablemente, o cuando tienen desequilibrios hidroelectrolíticos. Entonces hay que tener cuidado, pero son de bastante uso. Pueden dar más cantidades, no hay ningún problema, la persona no va a sufrir tantos efectos adversos o lo que ustedes quieran, excepto si es alérgico. Ahí sí hay que tener mucho cuidado. La absorción, dependiendo, ¿no? Por vía oral aproximadamente, esto es por vía oral, el 33% de las dosis que se dan es lo que se absorbe. El jugo gástrico puede destruir el antibiótico, ¿no? Puede destruir. De 30 a 60 minutos la concentración pasa a la sangre, ¿no? Y la comida interfiere en la absorción. Ahora, esto es en relación a los que se dan por vía oral.
Hay que esperar por eso 2 horas antes hay que decirles a los pacientes que si han estado comiendo, entonces tienen que esperar 2 horas postprandial a que se puedan consumir el medicamento, excepto la amoxicilina. La amoxicilina tiene mejor absorción, aún así con la comida, entonces la amoxicilina pueden darle en tabletas y igual se va a absorber. La distribución es igual casi en todas, ¿no? Pero es bien difícil que entre a los ojos, al sistema nervioso central y a la próstata. ¿Eso qué nos dice? Que si hay una infección a nivel visual, a nivel del sistema nervioso central, meningitis, y a nivel de la próstata, una prostatitis o lo que ustedes no son de primera elección, especialmente las que son por vía oral, y especialmente las penicilinas. Entonces, muchas veces para esto se utilizan otro tipo de medicamentos que tienen que ingresen mejor a estos órganos, ¿no? Cerebro o a los ojos. Nosotros el fluoranfenicol se utiliza bastante. En el cerebro sí, las cefalosporinas de tercera generación sí se utilizan. Y en la próstata las quinolonas, la ciprofloxacina, por eso es lo que más se da eso, ¿no? Ahora, cuando las meninges están inflamadas, aumentan los poros y ingresan las penicilinas solamente en estados de inflamación. La excreción es por los riñones, aunque una pequeña fracción por la bilis, la amoxicilina. Por eso a veces cuando tienen salmonela, y a veces las salmonelas, bacterias van a quedarse en la vesícula, se les da amoxicilina u otro y como se eliminan también las bacterias. Muchas veces estos medicamentos, las penicilinas, se complementan con el Probenecid, ¿no? El Probenecid es un fármaco que lo que hace no tiene un mecanismo de acción específico contra la bacteria. Lo que hace es que las penicilinas duren mucho más tiempo efectuando su acción. Hace que no se eliminen muy rápido por los riñones. Eso es lo que hace el Probenecid. Hace que no se eliminen rápido. Por eso aquí les estaba comunicando, por ejemplo, la vida de las penicilinas. Vamos a ver la penicilina benzotínica y la procaínica, ¿no? Se hacen estudios, como en todo, lo que se quiere es mejorar los antibióticos, ¿no? El efecto genético y hasta la sustancia genérica está, pero muchas veces coadyuvan con algo para que duren un poco más, ¿no? En este caso, en las penicilinas que duren durante más tiempo, se ha hecho eso. Y así en la penicilina benzotínica pueden durar hasta 26 días. Y en la penicilina procaínica, de 4 hasta 5 días. Eso sí, por vía intramuscular, no hay que dar por vía intravenosa. Enseguida vamos a ver cuáles son la utilización. Ahora sí, veamos el espectro de acción de la penicilina, que es la que más se utiliza, ¿no? Es muy buena para infecciones por cocos y bacterias gram positivas, por neumococos, estreptococos, meningococos, estafilococos, ¿no? Los estafilococos no productores de beta-lactamasas. Ahora casi la mayoría, en un gran porcentaje, todos los estafilococos son productores de beta-lactamasas. Entonces, no es de elección darles en esto cuando están con estafilococos. En los demás sí, todavía tienen muchas funciones y hay resistencia, pero no hay muy frecuentes, aunque con el pasar del tiempo está viendo bastante y hay que tener mucho cuidado. El problema, ¿saben qué es de utilizar antibióticos? La resistencia bacteriana. También contra el treponema pálido, contra la sífilis y otras espiroquetas, contra la sífilis, dependiendo en qué era, si es leve, si la sífilis es avanzada o no es avanzada, ¿no? Si es avanzada se da mucho más unidades internacionales y si no, bueno, 2.400.000, no cada semana por 3, y si no, tendría que darse para que no haya neurosífilis, que es la etapa más avanzada, penicilina gesódica, ¿no? Hasta 20 a 24 millones por día, y otras espiroquetas. Bacilos gram positivos, bacilos anthracis, listeria monocitógenes y clostridium. Listeria monocitógenes y clostridium. Vamos a hablar de la listeria monocitógena. Acuérdense, no hay cefalosporinas ni de primera, segunda, tercera, ni de cuarta generación, hasta las de quinta, que van a actuar muy bien sobre listeria monocitógenes. Si hay un paciente con listeria monocitógenes,
ni imipenem, nada de eso. Lo que hay que dar es penicilina G. Tiene muy buena acción, además de otro que es la ampicilina, Listeria monocytogenes, y Enterococcus fecalis. Contra los dos actúa muy bien. Contra Enterococcus, específicamente más la ampicilina. La penicilina B no vamos a ver mucho porque no hay. Las isaxoxilpenicilinas, ¿sí?, tienen un espectro de acción más reducido. ¿Por qué? Porque esas son más específicas contra Staphylococcus aureus. ¿Cuáles son? La cloxa, la dicloxa, cloxacilina, dicloxacilina. Son específicas frente a Staphylococcus aureus y productores de beta-lactamasas, aunque actualmente ya hay bastante resistencia, y cuando ocurre eso son pacientes que consumen mucho antibiótico, han tenido mucha resistencia, hay que darles vancomicina, y ahora hasta hay resistencia a la vancomicina. La vancomicina es uno de los mejores medicamentos para tratar. Los traumatólogos utilizan bastante, los dermatólogos en cirugía utilizan bastante. Bien, entonces, no tiene mucha actividad frente a esto que hemos visto, entre estos, de las penicilina G. Son más específicos contra Staphylococcus. Esta es la penicilinas anti-Staphylococcus, por eso se los denomina. Las aminopenicilinas también se los denomina de espectro ampliado. Tenemos a la ampicilina y a la amoxicilina. Entonces, tienen más acción frente a bacterias gram negativas, Haemophilus, Escherichia coli, Proteus mirabilis. Entonces, la mayoría de las infecciones urinarias, infecciones del tracto respiratorio superior, están dadas por esto, por Haemophilus, por Escherichia coli, o infecciones gastrointestinales. Entonces, lo mejor y la primera elección siempre va a ser la ampicilina y la amoxicilina. Ahora, contra Staphylococcus aureus, no son susceptibles y producen los Staphylococcus beta-lactamasa, pero son muy utilizados contra la mayoría de las infecciones. Si ustedes van a ver los textos, la primera elección siempre son para infecciones urinarias, respiratorias y otros, las aminopenicilinas, ampicilina y amoxi. Entre las dos, la amoxicilina es la que mejor. Antes que me olvide, la ampicilina, les he dicho que si estaban, la ampicilina es uno de los antibióticos que por vía intravenosa se puede utilizar contra ¿qué? Al igual que la penicilina. Listeria y Enterococcus faecium. Los demás no muy bien. Tenemos a las carboxipenicilinas. Ya hemos dicho que son activas o antipseudomonas, se los denomina. Que tenemos la carbenicilina y la ticarcilina. No se utilizan mucho, pero son antipseudomonas y proteus. Tienen menor actividad que las aminopenicilinas frente a cocos gram positivos y Listeria monocytogenes. Para pseudomonas, carboxipenicilina, pero no se utilizan, ya no están utilizándose mucho. En los países europeos de Estados Unidos ya no se utilizan ni la ticarcilina ni la carbenicilina. Lo que se utilizan son las uridopenicilinas, la piperacilina, que es igual, activo frente a pseudomonas y Klebsiella, y además de otras bacterias negativas. Además, la piperacilina conserva la actividad de las aminopenicilinas frente a cocos gram positivos y Listeria monocytogenes, lo que no hacen las carboxipenicilinas, que son la ticarcilina y la carbenicilina. Entonces, si ustedes tienen que elegir entre carboxipenicilinas y ureidopenicilinas, carbenicilina, ticarcilina y piperacilina, preferible utilizar la piperacilina, pero no es utilizar, hay que ver el costo. Estos medicamentos también tienen un costo, a veces muchos son elevados. Los mecanismos de acción, ya les he adelantado en el dibujito, ¿verdad? Los antibióticos ingresan por los poros, ¿verdad? Entonces, la incapacidad de penetrar en el lugar de acción, entonces lo pueden tapar, pueden mutar esos poros y hacen que no ingrese el beta-lactámico. Modificación de la estructura de las proteínas de unión a las penicilinas, proteínas de unión a la penicilina, entonces modifican, estas ya no se van a unir, entonces, por mutación, ¿verdad? Y producción de enzimas inactivadoras por las beta-lactamasas, por mutación. Y normalmente las mutaciones ocurren porque por plásmidos, ¿no? Los plásmidos tienen una estructura, una cadena de ADN que lo que hacen es que se mute,
dentro de la bacteria, están dentro de la bacteria, se muten, salgan al exterior y esa mutación lo llevan a otra bacteria. O puede ser por bacteriófagos que están dentro de las bacterias. Ahí hace que se mute. La bacteria tiene sus mecanismos de defensa, muchachos. Todos los estudios, por ejemplo, que se dan en genética, están hechos en relación con las bacterias, el Escherichia coli. Por ejemplo, para producir la insulina, ¿no? Para producir la insulina o algunas otras hormonas, ¿dónde se produce? En las bacterias. Entonces, lo que se hace es colocar el gen al ADN del plásmido, el plásmido se introduce a la bacteria y ahí se va a multiplicar. Y como la bacteria también se multiplica, entonces vamos a tener millones de copias y vamos a tener bastante insulina. Entonces, ahí se ve cómo es la modificación transcripcional. Ahora, si veamos la utilización clínica de las penicilinas. La penicilina G. Para la faringitis, hemos dicho todos los focos gram positivos, faringitis, las infecciones venéreas. Se utiliza bastante para la gonorrea y se utiliza para la sífilis. Para la sífilis se sigue utilizando, ya les he dicho, dependiendo cómo se encuentra el paciente, si es reciente, 2.400.000 cada semana por 3 semanas, listo. Y si está con neurosífilis y es avanzada, normalmente se tienen que dar penicilina G sódica, 4 millones o 6 millones cada 4 o cada 6 horas. En un día, casi 24 millones, ¿no? La penicilina G sódica viene en frascos de 30 millones aproximadamente, 30 millones. Entonces, ahí sí se utiliza, pero se sigue utilizando para la sífilis, para la gonorrea no, se utilizan más las quinolonas. ¿Por qué? Por la resistencia bacteriana. En las infecciones periodontales, sí se puede utilizar en la profilaxis de la fiebre reumática. Cuando una persona tiene fiebre reumática o una enfermedad inmunitaria, lo que hay que cuidar es que no ataque al corazón, ¿no? Una cardiopatía reumática. Entonces, estos pacientes tienen que hacerse inyectar penicilina G benzatínica cada mes, durante un año y todo lo demás. Bien, asociación al tratamiento de tétanos, la endocarditis estreptocócica. En las contraindicaciones, alergia a la penicilina, enseguida vamos a tratar, ese es el punto un poquito más complejo de los efectos adversos, ¿no? Vamos. La penicilina, bueno, para profilaxis de endocarditis bacteriana vamos a pasar porque no se da mucho. De estos, ¿cuál es el que vamos a ver? Hemos dicho, muchachos. ¿Cuál de los tres? La dicloxacilina. Los tres utilizan casi lo mismo. Infecciones de la piel. Todo tipo de infecciones de la piel. ¿Por qué? Porque son anti-Staphylococcus aureus, ¿verdad? Para los abscesos y forúnculos. Para las infecciones por Staphylococcus aureus resistentes a la penicilina, la dicloxacilina, esa es la que más se utiliza. Pueden utilizar, si no, la cloxa igual, para las infecciones óseas, osteomielitis, artritis séptica, por bronquitis, endocarditis. Bueno, no tanto ya esto, pero más para infecciones óseas sí se utiliza. Infecciones óseas, osteomielitis, artritis séptica. Cuando hay osteomielitis, artritis séptica, sí, hay que dar. Pero por vía endovenosa, en estos casos es endovenosa. Por vía oral se da. Los dos vienen de 500 miligramos y se tienen que dar cada 6 horas. Cuando es una herida leve, como profilaxis se puede dar. Pero si hay una infección directamente, tienen que internarse y por vía endovenosa se tienen que dar cada 6 horas, por 7 días. La contraindicación lo mismo, es la hipersensibilidad, ¿verdad? Las aminopenicilinas. Ahí vamos a ver de estas dos, las más importantes, la ampicilina. La ampicilina puede utilizarse para la gonorrea, ya no se utiliza tanto, es más por las quinolonas. Para las meningitis, hemos dicho que para las meningitis la primera elección siempre son las cefalosporinas de tercera generación. Cuando están muy inflamadas, sí dejan pasar, porque no tienen muy buena penetración todas las penicilinas al sistema nervioso central. Para la faringitis bacteriana, muy bien, sí se utiliza para neumonía por Haemophilus influenzae, infecciones de piel y tejidos. Mientras tanto, la amoxicilina. Entre ampicilina y amoxicilina, la primera elección siempre va a ser la amoxicilina y se puede utilizar para todas las infecciones de tracto respiratorio superior, tracto respiratorio inferior, tracto gastrointestinal
y vías biliares, como os he dicho por qué, y del tracto genitourinario, la amoxicilina. Si ustedes van a la farmacia, es uno de los medicamentos que aquellas personas que no se automedican y no han consumido mucho medicamento les hace muy bien efecto. Y el costo también no es tan caro. Sí hay que tener precaución en pacientes con antecedentes de alergia, como en todos, ¿verdad? O enfermedad gastrointestinal, porque ya que son por vía oral, puede llegar a ocasionar algunas molestias intestinales. Y como todos, a nivel renal, como se excretan a nivel renal, hay que tener cuidado con los pacientes renales, ¿no? Entonces, con los pacientes renales siempre hay que tener cuidado que no esté menor a 30, ¿verdad? Su índice de filtración glomerular. Entonces, si es así, hay que tener mucho cuidado. Bien, vamos a ver la carbenicilina, la ticarcilina, que son carboxipenicilinas antipseudomonas. Hemos indicado que la que más se utiliza, mucho mejor, es la piperacilina, que tiene más amplio espectro que lo que no tienen los otros. Entonces se puede utilizar en infecciones bacterianas sistémicas o locales. Normalmente esto es por vía intravenosa, tiene 4.5 miligramos cada 6 horas. Entonces, infecciones bacterianas sistémicas o locales son infecciones un poquito más graves. Infecciones del tracto respiratorio inferior, infecciones del tracto urinario, piel y tejidos blandos e infecciones ginecológicas. ¿Por qué? Porque la piperacilina tiene muy buena acción frente a pseudomonas y frente a Klebsiella, además de algunos gram negativos y algunos gram positivos, ¿no? Las contraindicaciones: hipersensibilidad, como todos, si es alérgico no hay que dar. Todos los medicamentos alérgicos no. Insuficiencia cardíaca y en presencia de detención hidrosalina. Patologías, trastornos hemáticos, si hay trastornos de desequilibrio hidroelectrolítico. A ver, sí. Las precauciones de las penicilinas. Las penicilinas casi no ocasionan mucho daño. Se les puede dar en gran cantidad, casi no van a presentar muchos efectos, excepto que sean las anafilaxias. Entonces hay que tener cuidado en pacientes con antecedentes de anafilaxia. Ojo, siempre que se receten penicilina, G, benzatínica, procaínica, lo que ustedes, o sódica, lo que ustedes quieran, siempre tienen que colocar en la receta previa prueba de sensibilidad, siempre. Si es un paciente que por primera vez se va a hacer colocar, además, siempre previa prueba de sensibilidad, porque si no colocan esto pueden tener problemas legales, ¿no? La anafilaxia es grave, puede llegar a hipotensión, puede tener angioedema y puede llegar a fallecer el paciente en minutos, ocurre eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, especialmente si son niños, porque hay varios casos y antecedentes que ha ocurrido eso. Si bien atraviesa la placenta, no se han descrito contraindicaciones en el periodo de lactancia. No hay, o sea, se puede utilizar, ¿verdad? El uso de penicilinas en lactantes y niños puede dar lugar a sensibilización, diarrea, candidiasis y rash cutáneo al principio, ¿no? Al principio cuando nos dan la primera vez. Entonces, muchas veces se le tiene que dar, para probar si es o no es alérgico a la penicilina, se tiene que hacer siempre la prueba. Y si es así, es alérgico, entonces se puede hacer paulatinamente aumentando la dosis para desensibilizar. Puede producir inflamación en la boca y glositis. No sabe mucho, pero puede ver. Estas son las reacciones adversas de los betalactámicos. Y la primera siempre es las reacciones de hipersensibilidad o alergia tipo 1. Ahí puede haber alteraciones gastrointestinales, especialmente con las que se dan por vía oral, toxicidad hematológica, y las gastrointestinales, especialmente con la amoxicilina, ampicilina, eso, ¿verdad? Toxicidad sobre el sistema nervioso central y toxicidad renal, dependiendo cómo está el índice de filtración glomerular del paciente. Lo normal es 120 ml por minuto, ¿verdad? Ahora, hay grados, grado 1, 2, 3, 4. Si está menor a 30, lo que se hace es disminuir la dosis. Y puede producir ¿qué? Broncoespasmo, dermatitis, anafilaxia, fiebre y exantema. Hay que tener cuidado con la anafilaxia y el broncoespasmo, la dermatitis en tercer lugar. Ahora, la hipersensibilidad, ¿a qué se debe? A esto. Esto les he dicho qué es. El betalactámico. Una vez que se introduce el betalactámico al organismo, este va a sufrir un metabolismo. Entonces, en el metabolismo se va a ir por ejemplo, a dividir
va a haber partículas, por ejemplo, proteínas, que pueden denominarse determinantes antigénicos, y uno de ellos es la peniciloil. Peniciloil, ¿claro? Es esto. Esto es lo que provoca que haya alergia. Esto, ¿sí? Parte de la estructura del beta-lactámico durante su metabolismo o determinantes antigénicos. Eso es lo que sucede. Y normalmente eso es lo que ocurre para que haya anafilaxia o alergia y demás. Y lo que más se ve, y hay que tener cuidado, es con la anafilaxia, que es inmediata, 2 a 30 minutos, ¿sí? Que puede haber hipotensión, colapso circulatorio, enfisema, urticaria y rinitis. Entonces nosotros tenemos que saber actuar. Tienen que estar preparados. Ojo, lo primero que tienen que prepararse para tratar esto, tener adrenalina. Adrenalina. Después un corticoide, hidrocortisona. Hidrocortisona. Después antihistamínicos, difenhidramina, loratadina, cetiricina, antihistamínicos. Atropina. Además, lo primero que tienen que tener siempre es el ABC, vías aéreas, respiración, la circulación, colocar lo que es líquidos, bastante líquido. Entonces, vean, es un tratamiento que sí tienen que saber hacer, ¿no? Entonces voy a repetir, adrenalina tienen que tener preparado siempre, adrenalina hay que inyectar 0,5 miligramos. Después hay que dar hidrocortisona, cualquier corticoide que tenga, betametasona, dexametasona, pero mucho mejor siempre prednisona, que es bien tabletas, pero mucho mejor la hidrocortisona que viene de 100. Un antihistamínico, difenhidramina, clorfeniramina, loratadina, cetiricina, desloratadina, atropina, vea, todo eso, bastante líquido. Es porque esto ocurre en minutos. Y si es mayor, puede haber rinitis, broncoespasmo, angiodema, el angiodema, cuando no puedes respirar. Hay que tener cuidado. Muchas veces se tiene que intubar y hasta se hace laringo, ¿no? Traqueostomía. Bien. Y mayor a 70 de exantema, urticaria y OPT, que es para eso, por utilizar antihistamínicos H1, perdón. Y todo eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a culminar con las cefalosporinas, ya hemos indicado. Todos tienen esto, y lo que varía es esto, es radical 2 y radical 1. Dependiendo que tengan esto, van a ser cefalosporinas de primera, segunda o tercera generación. Tienen el mismo mecanismo de acción que las penicilinas, acá está, tienen el mismo mecanismo de acción. Lo que sí, se dividen en primera generación, segunda, tercera generación. Hasta la tercera generación no hay problema, pero cuarta, quinta generación, los textos indican que muchas veces ya no se puede hablar de cuarta generación, sino el espectro de acción que tienen contra las bacterias. Algunos tienen contra una bacteria, otros contra otras bacterias, pero hasta la tercera no hay ninguno. Y es según cómo se han ido desarrollando desde 1948 hasta más. Esto lo he sacado de Katsu. Y los de primera generación son, vean, la cefasolina, tenemos R1, aquí es R1, aquí es donde va a entrar. Esta es una cefalosporina, pero aquí va a entrar esto y R2 aquí. Y eso se va a llamar cefalosporina si tiene estos dos. Y así es esto. Cefasolina, cefalexina, cefadroxila. La que más se utiliza es la cefasolina, como profilaxis en cirugías para infecciones urinarias de 1 gramo bien, intravenoso. Es que se utiliza bastante en profilaxis quirúrgicas la cefasolina. Las de segunda generación, cefoxitina, cefaclor, ceproxil, cefuroxima y demás, ¿no? Tienen mucho más amplio de acción. Estas son contra gram positivos, y poco más contra gram negativos, y así sucesivamente va a ir pasando. Estas son las de tercera generación, son contra gram positivos, contra gram negativos, bastantes gram negativos, tienen un más amplio espectro. Las que se utilizan, la cefotaxima, la ceftriaxona y la ceftazidima. Estos no vamos a hablar porque no se utilizan en vano. Cefotaxima, la ceftriaxona cada 8 horas, la ceftriaxona cada 12 o cada 24 horas. Y la ceftazidima es antipseudomona. En algunos textos está como antipseudomona, no está como tercera generación. La ceftazidima es antipseudomona. Pero la cefotaxima y la ceftriaxona se utilizan bastante. Todos los pacientes que ingresan a hospital por cirugía, por alguna infección grave, sí les han colocado fija ceftriaxona o cefotaxima.
La ceftriaxona es un muy buen medicamento para las meningitis. Ahí sí se da 2 gramos cada 12 horas. Entonces, es bastante bueno la ceftriaxona y la cefotaxima. Son de los medicamentos que más se utilizan a nivel mundial. De cuarta generación, la cefepime. La cefepime. La cefepime sí viene contra gram positivo. El problema es que no tiene antiseudomonas. No puede ser antiseudomonas la cefepime. No da. Pero contra algunos anaerobios sí. Y al final tenemos la ceftarolina. Las de quinta generación, ceftarolina. La ceftarolina, normalmente esta es un medicamento que se utiliza más en antiestafilococcus resistentes a penicilina, contra todos los estafilococos. Si un paciente es resistente a penicilina por estafilococcus, resistente a dicloxacilina, resistente a vancomicina, se puede utilizar ceftarolina. El problema es que también se utiliza ante pseudomonas, pero no ante anaerobios, la ceftarolina, no ante anaerobios. La cefepime sí ante anaerobios, la ceftarolina no anaerobios. Ceftarolina sí pseudomona, cefepime no pseudomona. Vean ustedes. No sé si habrá estos medicamentos, habrán llegado acá. Hasta las de tercera sí. El espectro de acción, entonces, las de primera generación son muy buenas frente a gram positivas y casi no tanto a gram negativas, ¿no? Ahora, contra estafilococcus resistentes meticilino, no son muy buenos. Enterococos tampoco. Neumococos resistentes a la penicilina, no. El Enterococcus faecium y Listeria, nada que ver. No son muy buenos. Listeria monocitogenes. Los de segunda generación son mucho mejores frente a gram negativos, ¿no? Pero ya no tanto frente a los gram positivos, como los de primera generación. Y los de tercera generación, sí. Incluyen gram positivos y gram negativos, ¿no? Tienen mayor resistencia a la hidrólisis de las beta-lactamasas. O sea, la bacteria produce beta-lactamasas, pero no lo destruye muy frecuentemente a la tercera generación, por eso utilizan bastante. Además, incluyen en su espectro a Morganella, Providencia y Citrobacter, anaerobios. Pero son inactivos frente a ¿qué? A estafilococcus resistentes a meticilina y enterococos. A estafilococcus, primera elección, ¿cuál es? Vancomicina. Y si es paciente resistente a vancomicina, ceftarolina, no hay otro, pero más caro. Enterococcus faecium. Para el enterococcus, esta de tercera generación, no es bueno enterococcus. ¿Qué es bueno? La penicilina G, la bensertínica, sódica o la ampicilina. Vean ustedes, no hay ningún antibiótico perfecto. Las de cuarta generación mejoran la actividad frente a todos estos. Staphylococcus neumonía, Streptococcus, Staphylococcus sensilis a meticilina, pseudomonas, ¿verdad? Dependiendo. Algunos sí ante pseudomonas, otros no ante anaerobios. Pero los de cuarta generación es cefepime, por ejemplo. Y estas son las indicaciones, ¿no? La cefalexina, el cefotroxima son de primera elección, se utilizan para infecciones del tracto respiratorio, infecciones de vías respiratorias. La cefazolina, lo que les he hablado, es la que más se utiliza, también es de primera generación. Se utiliza para infecciones en piel y tejidos blandos, infecciones de mucosas óseas, infecciones respiratorias, más como profilaxis, ¿sí? La cefradina y todo lo demás también para infecciones de tractos respiratorios, casi todos para tractos respiratorios. Tenemos aquí, por ejemplo, también a la cefuroxima, que no se utiliza mucho, la cefaclor, tampoco la cefoxitina. No se utilizan mucho. Normalmente los visitadores son los que dan. Los de tercera generación, la ceftriaxona. La ceftriaxona sí se utiliza bastante para infecciones biliares, neumonía, para la gonorrea, por ejemplo. Ya no se utiliza la penicilina, sino la ceftriaxona, rápido, una sola, ya. Infecciones en piel y tejidos blandos, ¿no? Solo si no son resistentes a meticilina. Infecciones óseas, sí se utiliza. Infecciones genitourinarias y gastrointestinales. Además de infecciones del sistema nervioso, esto hay que subrayar, infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Infecciones abdominales, sepsis, todo eso. Se utiliza la ceftriaxona, es muy utilizada. Todas ellas hay que tener cuidado a la hipersensibilidad. Hay cruzada, pero no es tanto. ¿Eso qué quiere decir? Si es alérgico a la penicilina, puede serlo a las cefalosporinas, pero no tanto, no es tanto. Veamos el otro, la cefotaxima.
también, que se utiliza bastante. Infecciones del tracto respiratorio, geniturinarias, infecciones otorinolaringológicas, infecciones en piel, infecciones obstétricas. Pero estas no son de primera elección, muchachos. Cuidado que ceftriaxona, cefotaxima, decano. Si tiene infección urinaria, infección respiratoria, ya se les ha hecho lo primero. La penicilina G tiene muy buenos resultados. Por vía oral, la ampicilina, la amoxicilina. Caso que el paciente no tenga buena evolución, en esos casos, o que sean muy graves las infecciones, en ese caso se puede utilizar la ceftriaxona y las cefalosporinas. La ceftazidina, hemos dicho en qué, contra Pseudomonas, lo mismo, ¿no? Contra Pseudomonas. El cefepime, no vamos a hablar mucho del cefepime, pero es de cuarta generación contra infecciones graves, infecciones complicadas en piel y todo lo demás, infecciones intraabdominales, infecciones ginecológicas, meningitis bacteriana, sí, pero debe costar un poco más caro, no se utiliza bastante. Las interacciones, aquí está, hay que tener mucho cuidado en las interacciones medicamentosas con el allopurinol, que puede dar exantema, el metotrexate, que puede incrementar las concentraciones de beta-lactámicos, el probenecid, la indometacina, el ácido acetilsalicílico y sulfiprazona, ¿no? Metotrexate, allopurinol, que son medicamentos que se utilizan en la fiebre reumática, en la artritis reumatoidea, el allopurinol en la gota, ¿verdad? El probenecid inhibe la secreción tubular de beta-lactámicos. Hay que tener cuidado entonces con el allopurinol, es contra un medicamento que se utiliza para la gota, todo lo demás. El metotrexato, este medicamento es muy utilizado. Todo paciente que tiene artritis reumatoidea, artrosis, fiebre reumática, artritis, problemas inmunológicos, es el primer medicamento que tiene muy buenos resultados, pero hay que tener mucho cuidado a nivel gástrico, gastrointestinal. Y probenecid, indometacina, que son antiinflamatorios no esteroideos, que también se utilizan para la artritis reumatoidea, ¿no? ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado de asociar todos estos con los antibióticos beta-lactámicos, ya sea penicilinas o cefalosporinas. Muy bien, aquí están las referencias bibliográficas. Si hay alguna consulta, muchachos, me la hacen conocer, por favor.